exaltasti, Creatore mundi. Genuisti quita fece, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et non dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos, qua habitas in celis, ecce sicut oculi servorum imanibus Dominorum suorum, sicut oculi ancilli imanibus Domini sue, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostri done misereatur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repeti sumo despectione, quia multum repetes anima nostra, opprobrium abundantibus despecius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael, Arcangelo, defende-nos in prelio contra nequitia insidia diabolis te presidium, imperele Deus sure de pecamur, tuque primicia militia celesti Satanás, que spiritu maligno, quia perdizione mane per vacanto mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis sobre el Padre. Soy el Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. Vemos entonces, por ejemplo, ya hemos repasado la canción la vez pasada de la Santísima Virgen María, como en el San Lucas 1:48, pues nos manda a llamarla bienaventurada, y con eso lo estamos haciendo en el cántico. Y el salmo, acuérdense el salmo, que ojalá lo aprendamos de memoria, lo recemos, el salmo 122, yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en los de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobios, nuestra alma se abrevó ya con exceso del precio de los ricos y la ilusión de los soberbios. Ustedes saben, la situación de la iglesia da para comentar ahorita lo de la pantomima esa que hicieron en los Juegos allá olímpicos de París. Eso, vea, eso no es nada, eso es basura, eso es un basurero. ¿Qué tiene de extraño que pasar o de raro pasar por una cañería de una ciudad y que eso apeste, que huela a pestilencia, a podredumbre, si lo que baja por ahí es pura estercolero, pura inmundicia? ¿Qué tiene de raro que la gente atea, impía y sucia se burle de los misterios sagrados? Eso no tiene nada de raro. Lo raro es en que el Papa, que es el que tiene que defender la fe católica, se ande despodrincando e insultando a Cristo, diciendo que tiene sangre pagana, que la Virgen María es cualquier cosa, etcétera, 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 que Dios cambia, que se pueden bendecir a dos hombres. Eso sí debería haber producido un escándalo de verdad. Pero como siempre, somos unos fariseos que nos rasgamos con las vestiduras
como dice la Divina Majestad, se atoran con la paja y se tragan el camello. Esa es la triste realidad. Eso sí es grave. Además que esos degeneramientos que han presentado allá, eso no influye absolutamente dentro de la teología de la iglesia, dentro de la moral de la iglesia, dentro de los ritos de la iglesia. Eso es basura. Es un católico que tenga un gramo de cerebro se da cuenta que eso es pura basura y eso no le pone cuidado. Pero en cambio lo que dice el que está sentado en Roma, lo que dicen los obispos en las conferencias episcopales, lo que están haciendo las religiosas en los colegios, embutiendo esa suciedad, eso sí es grave, eso sí es grave. Y de eso, ¿quién se rasga las vestiduras? Nadie. O sea, terrible, terrible. Vamos a continuar con la catequesis. Ahora, acuérdense, ustedes muy bien saben, como lo dice San Pablo en la epístola de Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres se salven, llegando al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando en la iglesia se enseña una teología pervertida, una moral depravada y unos ritos paganos, ya no queda para enseñarle a la gente para que se salve. Nadie se salva, ni siquiera los que están dentro de la iglesia diciendo papito Dios, papito Dios, mamita María, y creyendo en toda esa basurera que enseña la curia romana y todas sus dependencias. O sea, esto es grave, esto no... esas cosas allá son pura payasada y pura degradación. Eso es una presentación, eso es una proyección del orgullo gay de junio, que lo proyectaron allá, hicieron toda una concentración y lo metieron en un cuadro. Eso es basura, eso no es nada. Ustedes saben muy bien que cada quien da lo que tiene. La riqueza del corazón habla de la boca. Esa gente, la riqueza que tiene es eso, la depravación. Su Dios es los deleites depravados y degenerados, no la humillación ante Dios. Pues entonces eso es lo que produce. Pero la tristeza sí queda que el que debe dirigir la iglesia pues la está mandando a los profundos infiernos con esa alteración total de la teología y de la moral y de la liturgia. Eso sí es terrible, ese compromiso de que hicieron las autoridades del Vaticano con las grandes organizaciones supranacionales como la ONU, como el Foro de Davos, etcétera, como ustedes lo saben, para llevar a la iglesia dentro de esa globalización. Eso sí es grave, eso es gravísimo, hermano, eso sí, pero nadie dice nada de eso, todo el mundo calladito. Pasamos entonces, ahora entramos al tratado del Padre Faría, Curso Superior de Religión, tratado quinto, la virtud. Vamos a ver qué es la virtud. Dice, hay un cuadro sinóptico que dice su naturaleza, nociones, divisiones de la virtud, su aumento, disminución, pérdida y recobro, y su naturaleza, virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, virtudes morales, prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Esto es muy importante, hermano, que tengamos presente el tratado, las virtudes, importantísimo. Dice, naturaleza la virtud, nociones generales. Virtud es un hábito. ¿Qué es un hábito? Un acto repetitivo. Esto se llama hábito, para el religioso se llama hábito porque nosotros lo usamos todos los días. Se repite y se repite, cosa que las personas que viven en el siglo no repiten su ropa. Que usted la ve a una persona diario vestida con el mismo traje, dicen, uy, pero este señor no tiene más camisa, este señor no tiene más pantalones. Pero el religioso no, el religioso todos los días con el mismo traje porque eso es un hábito. Entonces, hábito es una cosa que se repite constantemente. Virtud es un hábito o disposición permanente que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Se dice hábito o disposición permanente, o sea, no es transitoria, como les decía, del traje religioso, se llama hábito porque no es transitorio, no cambia, sino constantemente el mismo, porque hábito o disposición permanente, porque la virtud no es un acto pasajero, sino una inclinación durable. Así no tiene la virtud
de obediencia quien una vez obedece, sino quien tiene ese hábito de obedecer siempre. ¿Qué nos indica? B, que nos indica a hacer bien y evitar el mal. Estas palabras denotan el efecto propio de la virtud. La virtud siempre, ustedes saben que hay que obedecer, es para el bien, no para el mal. Nadie está obligado, porque ustedes saben cuál es el fin del hombre, conocer, amar y servir a Dios en esta vida, después verle y gozar eternamente en el cielo. Entonces nadie está obligado a obedecer para el mal. En la justificación que dice la gente, pero es que el Papa, nadie juzga al Papa. ¿Nadie juzga al Papa? O sea que el Papa es Dios. Al Papa lo juzga Dios como a cualquier miserable criatura racional de este mundo. Y Dios habla a través de la Sagrada Escritura y de la tradición de los santos padres. Entonces, cuando el Papa hace cosas que están contra la Sagrada Escritura y están contra la tradición de los santos padres, no tiene la virtud. ¿La virtud de quién? De obedecer. No obedece ni a Dios ni a nadie. Él obedece a su propio juicio. Entonces, todos los que siguen al Papa, pues están siguiendo es a ese hombre, no a Dios. Porque el Papa se proclamó Dios y ahora le inventa lo que le viene a la cabeza. Hábito y acto. En toda virtud debemos distinguir el hábito, o sea, la acción repetitiva, y el acto. El hábito es la inclinación permanente al bien. Los actos, las manifestaciones de dicha inclinación. Entre el hábito y el acto virtuoso hay la misma relación que entre el vicio y el pecado. El vicio es un hábito malo, la virtud un hábito bueno, el pecado y el acto virtuoso son las manifestaciones o frutos de ambos. La virtud debe manifestarse por actos, así como el vicio no es pecado, sino cuando se traduce en actos. Así el hábito bueno no es virtud perfecta y meritoria, sino cuando produce actos. División de las virtudes. Las virtudes se dividen en teologales y morales. Las teologales tienen por objeto directo a Dios. Las morales versan sobre nuestros actos y conductas. Acuérdense, yo les he repetido tanto, morales, mores, de costumbres. En latín mores significa costumbres, por eso se llama morales. En las infusas y adquiridas, infusas son las que Dios infunde en el alma, adquiridas las que alcanzamos con la repetición de actos. Las virtudes teologales son siempre infusas, o sea, ¿qué quiere decir? Dios las manda. Dios nos las da, no las podemos ejercitar nosotros ni alcanzar nosotros. Las morales pueden o no serlo, pueden serlo o no serlo las morales. O sea, podemos nosotros las morales adquirirlas con actos repetitivos. Las virtudes teologales son siempre infusas, las morales pueden serlo o no serlo. En naturales y sobrenaturales, las naturales tienden al bien honesto, las sobrenaturales al fin último, conocido por la revelación, que es nuestra santificación. Sea el nombre de bien honesto al bien natural, conocido por la razón del hombre y apetecido por su voluntad. Vamos a dejar este video aquí. Bueno, todavía hay tiempo. Dice, virtudes humanas y virtudes cristianas. Entonces, quédenos claro que hay virtudes teologales que el origen vienen de Dios. Por eso nos habla la Escritura que si nosotros no tenemos fe, pues debemos pedirle a Dios. Si no tenemos caridad, debemos pedirle a Dios. Y si no tenemos esperanza, debemos pedirle a Dios. Son virtudes propias de la fuente de toda virtud, que es Dios. En cambio, las virtudes morales se pueden adquirir con sentido sobrenatural cuando las practicamos para nuestra santificación o naturalmente haciendo actos repetitivos sin hacerlo por salvarnos ni nada, lo que hace la gente que no tiene temor de Dios, pero tienen ciertas virtudes. Después hablaremos de eso. Virtudes humanas y virtudes cristianas.
Hay varias diferencias importantes entre las virtudes meramente humanas y las virtudes cristianas. Definieron: en su principio las humanas son hábitos naturales, las cristianas son infundidas por Dios. En su fin, las humanas tienden al fin honesto natural, las cristianas al fin sobrenatural o posesión de Dios. Aquí, por ejemplo, las humanas, una persona puede ser bondadosa y darle limosna a las personas, generosa, pero él no lo hace por conseguir la santificación. Nosotros, en cambio, si sabemos que damos un vaso de agua a una persona porque es nuestro prójimo, porque es imagen de Dios y porque vemos en él pues a un santo, digámoslo así, en ejecución, digámoslo así, realizándose, porque tiene alma y va a ir a la visión beatífica, y porque lo vemos también lavado con la sangre de Cristo, que es nuestro Dios. En su fin humanas tienden al fin honesto, natural y bueno, la Escritura. En la norma que las dirige, las humanas se guían por los dictados de la razón, las cristianas por las luces de la revelación. Ejercitan virtudes meramente humanas los gentiles y los cristianos que están en pecado mortal o que excluyen a Dios como último fin de sus actos. Tales virtudes no son meritorias para el cielo. Mire, hermano, esto es muy importante. Aquí donde dice que estas virtudes netamente humanas las hacen los gentiles, claro, porque ellos no tienen derecho a ir al cielo, y los cristianos que están en pecado mortal o que excluyen a Dios como último fin de sus actos. Nosotros tenemos que, yo les he dicho a ustedes, todo hagámoslo por Cristo nuestro Señor. San Pablo lo dice: ya comamos, ya bebamos, todo hagámoslo por Cristo nuestro Señor. O sea, no hacer absolutamente nada sino por el amor a Jesucristo nuestro Señor, para que así tenga mérito en la gloria, mérito en el cielo. Si lo hacemos por meramente humano, un amor humano, no tiene ningún valor. Las virtudes morales pueden llegar a ser sobrenaturales, las virtudes morales, si se hacen en estado de gracia y con la intención de agradar al Altísimo. Acuérdese que las teologales siempre son virtudes sobrenaturales. Las morales, las teologales, fe, esperanza y caridad, y las morales pueden llegar a ser sobrenaturales o quedarse solamente en el plano natural. No excluyen otros fines honestos. Así la limosna se puede dar por compasión al prójimo, con tal que al obrar no se excluya tampoco el último fin. De esta suerte, las virtudes humanas, por ejemplo, la justicia, moderación, la afabilidad, la urbanidad, etc., pueden llegar a ser sobrenaturales si las hacemos en estado de gracia y dirigimos a Dios al menos implícitamente. Son pues gravemente reprensibles los cristianos que no viven en estado de gracia y descuidan el hacer meritorias sus virtudes humanas. La gente que vive en pecado, sin casarse, sin confesarse, sin comulgar, faltando a la misa el domingo, todas las obras buenas que hagan pues son completamente estériles. Aumento, disminución, pérdida y recobro de las virtudes. Las virtudes adquiridas aumentan con la repetición de actos. Disminuyen y desaparecen ya directamente con la repetición de actos contrarios, ya indirectamente con la omisión de los propios. O sea, las virtudes, sabe que una virtud es un acto repetitivo, un acto bueno, ¿no? Repetitivo. Entonces se desaparece pues cuando no hago ese acto y cuando lo omito los actos. Así la paciencia aumenta en proporción de las contrariedades que uno sufra sin impacientarse. Disminuye, llega a desaparecer o por actos repetidos de cólera o por omitir los actos que la formaron. Así aquí sucede lo que le decía un sacerdote, se iba a confesar una penitente, una joven, y le decía que en la casa le amargaban la vida y la ultrajaban, digámoslo así, le criticaban y todo eso. Entonces ella estaba cansada y por eso había decidido irse al monasterio. Cuando el padre le pregunta que por qué quiere irse al monasterio, no, es que mi casa me agritan, me ultrajan, yo ya estoy cansada, yo ya quiero irme al monasterio donde nadie me amargue la vida.
Y el padre, pues el sacerdote le dijo, pues allá se va a encontrar antes más quien le amargue la vida. ¿Por qué? Porque si es una casa de paz, pero va a encontrar una sola espinita que se va a encargar de atormentarla, pues se le va a hacer más difícil porque supuestamente es la casa de paz. En cambio, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que buscar es ejercitar las virtudes, porque esta dama pues, quería huir de las circunstancias contrarias a su voluntad y se iba a ir al monasterio donde allá cualquier monjita se la iba a dedicar, y eso no solamente las monjitas, en los conventos, en los seminarios. Yo les había contado tal vez que cuando yo estuve en el seminario, resulta que había un chileno que todo viaje que íbamos a almorzar me la tenía dedicada, y un día tuve la intención me vi yo mismo cogiendo la fuente llena de espaguetis y de plantárselas en la cabeza completamente, y lo vi a él todo chorreado de los espaguetis colgándole de la cabeza. Eso lo vi mentalmente, lo malo que soy yo, Dios tenga piedad de mí, sí, como lo ha tenido siempre, pero porque era que me amargaba la vida este señor. Y fui y le dije al padre, el confesor, y me dijo, dele gracias a Dios que no le descargó la fuente, pero no me lo dijo riendo, se me lo dijo regañándome, porque esta hora ya estaría fuera del seminario, hubiera sido echado precisamente, ¿por qué? Por no ejercitarse en la virtud de la paciencia. O sea, esto para terminar diciéndoles que en todas partes encontramos quien nos amargue la vida, quien nos esté mirando y sacándonos en cara nuestra pequeñez y nuestras faltas. Las virtudes infusas. Aumentan las virtudes infusas. ¿Cuáles son las virtudes infusas? Pues fe, esperanza y caridad. Con todo lo que acrecienta en el alma la gracia sacramental, la oración, las obras buenas hechas en estado de gracia. Disminuyen indirectamente cuando se debilitan en ejercicio. Claro está que también aquí, esto pasa cuando se admiten pecados veniales que les sean contrarios. El pecado venial disminuye los auxilios de Dios y debilita la facilidad para el bien obrar, preparando así camino al pecado mortal. Desaparecen la fe por un pecado cometido directamente contra la fe, como la herejía, la blasfemia. La esperanza por un pecado directo contra ella, por ejemplo, la desesperación o cuando se pierde la fe. La caridad por cualquier pecado mortal. Las demás virtudes infusas desaparecen con la caridad. Se recobran por el perdón de los pecados que causaron su pérdida. Vamos a dejar aquí. Les insto a que miren el video de aquí está su respuesta, para que también le sirva, y pues insto también a las personas a que manden sus preguntas para respondérselas ahí en esta sección. Yo no es que quiera ser duro o descarnado en las cosas, pero es que no estamos en tiempos para jugar, hermanos. O ponemos los pies sobre la roca firme que es Jesucristo y nos agarramos a Él, que es nuestra única salvación, o nos carga los demonios al infierno. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Dominum vobiscum et cum spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratias, benedicat vos omnipotens et misericordia Dominus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.